Nos acompaña Rubén Amoretti, que con ese apellido pues, se tenía que dedicar al género lírico y al cual yo, pues con esa voz, pues me da un poco de vergüenza con la mía. Pero en fin, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Rubén. No falta más. Y vamos a hablar en principio de lo más actual, ¿no? Que es la Taberna del Puerto, donde estás triunfando y haciendo tu papel bien, como siempre, ¿no? Me imagino. Bueno, es que la Taberna del Puerto y esta producción, que si mal no recuerdo es la cuarta vez, esta es la cuarta vez que se repone en el Teatro La Zarzuela, siempre con algo de tempestad. La pandemia, en fin, hemos tenido algún problemilla, pero es una producción espectacular de Gas, al que yo adoro y con el que me parece un privilegio trabajar con él. Se aprende mucho, incluso esta cuarta vez, además de aquí, la hemos hecho en otros teatros y siempre trabajamos e intentamos hacer algo diferente, ¿no? Hay que ir siempre avanzando y aprendiendo. Es una de las grandes, hay muchísimas zarzuelas, ¿no? Pero quizá la Tabernera Marina son 5 o 6 que son de lo que más ha llegado al público, ¿no? Bueno, yo he de decir que de tenor yo solamente había cantado en versión concierto la Taberna del Puerto y conocía romanzas y tal, pero no conocía bien el género. Y empecé, creo que fue en el 2012, con El Gato Montés, aquí es una ópera, pero en fin, sí, siempre es en nuestro repertorio. Y es que yo creo que todas las obras que he hecho desde entonces, ya ha sido pues al menos una vez al año, todas son maravillosas. No solamente tenemos 4 o 5, es que hay por ejemplo, hicimos, que no se hacía desde el estreno, María del Pilar, de Jiménez, que es una maravilla de zarzuela, la villana, Black el payaso, Juan José del mismo Sarrozábal. O sea que, evidentemente, la Tabernera es uno de los grandes títulos, pero es que tenemos para dar y tomar, y además hay muchas todavía que están por redescubrir. Me gusta que digas eso porque efectivamente quizás lo hemos comentado con algún compañero tuyo, hay un cierto complejo en España de la zarzuela, que si es casposa, que si no sé cuándo tal, y sin embargo tú has actuado afuera, es un género muy rico y que además llega a la gente, no solamente a los españoles, porque tenemos una especie de complejo como puede pasar con el flamenco también. A ver, de casposo nada, al contrario, es un motivo por el que sentirse orgulloso, igual que del flamenco y de otras artes españolas, pero la zarzuela está vigente, de hecho, cada vez que se lleva fuera, ya sea en versión concierto o en fragmentos, triunfa en todos los sitios. En Asia, evidentemente en Latinoamérica, pero en Suiza, donde yo he cantado, en Francia, en Alemania, siempre es un éxito. Y está igual de vigente que lo que es la ópera. Lo que pasa que deberíamos de hacer un esfuerzo importante para, que yo sé que se están haciendo cosas, pero para llevarla más a nivel internacional. Por eso te decía que efectivamente que aquí en España pues hay una gente, la ópera es superior, no es superior, ¿no? Es otro género distinto que de la misma calidad puede tener que la zarzuela. Pero claro, o sea, no tienen ninguna comparación, pero ¿es superior Cervantes a Lope de Vega? Pues no, o sea, a veces son épocas distintas, son compositores, la mayoría de los grandes compositores se han fijado en España para hacer ópera. La música española está en primer orden, ópera y zarzuela. Y repito que hay muchas óperas que están por descubrir. Hace poco hicimos La vida breve, la hicimos en el Teatro La Zarzuela y yo he podido hacerla también en el Teatro Real. Es una ópera pues, que en cualquier escena mundial triunfaría. ¿Cómo te dio a ti por esta locura de la zarzuela de pequeño? ¿Tienes antecedentes familiares o penales? Bueno, mi padre era un tenor, lo que pasa es que nunca se dedicó profesionalmente, pero con una voz muy bonita, muy fácil. Entonces cantaba fragmentos en casa, mi madre también, lo típico, tendiendo la ropa, haciendo la comida, cantaba, y mi padre sobre todo pues cantaba muchos boleros y tangos, y por eso mi primera inclinación fue adentrarme en el tango, sobre todo. Me fui a Argentina
a estudiar, y el bolero. Y ya tarde, empecé a los 25 años a estudiar ópera, digamos. ¿Y ese cambio a qué se debió, esa motivación tuya de los boleros, el tango y luego a la zarzuela? Bueno, porque me estuve en la, ¿cómo se dice?, la Tuna Universitaria de Obras Públicas de Burgos, y hicimos una especie de concurso donde venían un poco de Latinoamérica, de toda España, de Portugal también, distintas músicas, ¿no?, tradicionales, y gané el primer premio, y me vino una de las personas que estaba allí y me dijo: no, pero tú tienes una voz de ópera, de tenor. Digo, ¿qué es eso de ópera? A mí esto no me gusta. Y bueno, me convencieron. Precisamente mi tío me dijo, por mediación de mi padre: vente a Madrid, él vivía aquí en Madrid, y vente a escuchar una ópera. Y fui al Teatro de la Zarzuela a escuchar nada más y nada menos, me invitó mi tío, los cuentos de Hoffmann con Alfredo Kraus. No sé en qué año fue, yo creo que fue en el 88, por ahí. Sí. Y bueno, salí despeinado, me pareció una cosa extraordinaria, pero incluso con las lágrimas, ¿no? Entonces digo, bueno, esto hay que intentarlo. Yo tenía mis pelos por aquí, tenía un grupo de rock, y bueno, lo intenté, me marché a Suiza, porque lo intenté primero aquí con un profesor particular en Madrid, pero en fin, no se me daba muy bien por aquí, porque tenía amigos y fiesta, parranda, etc. Entonces me dijeron: vete a Suiza, que allí vas a centrarte, y así empecé. Estudié en Suiza y en Estados Unidos. Hablar con Rubén Amoretti es obligado, pues, hablar de la enfermedad, de este señor aquí, con ese vozarrón que tiene, pues empezó como tenor y luego sus problemas. ¿Nos puedes hacer brevemente lo que ocurrió, ¿no?, y ese cambio? Sí, bueno, yo estuve cantando 6 años, digamos, de tenor lírico ligero. Debuté en Estados Unidos con Los Payasos y Pagliacci, con el rol de Arlequín, luego hice Almaviva allí, y enseguida gané dos concursos de canto en Bilbao y en Pamplona, y entré en la troupe, digamos, en la ópera de Zúrich, que estaba en auge en aquella época, con Pereira como director. Había muchos españoles allí. Y allí tuve la oportunidad de cantar 2 años, y estuve en Viena, en Roma, en Bilbao, en varios sitios. Empezaba a debutar y iba muy bien, pero empecé a notar problemas. Yo pensé que era un problema de técnica. Estaba estudiando con Nikolai Gedda en aquella época. Me decía: es una cosa extraña, porque tu técnica es estupenda, pero estás cantando muy oscuro últimamente. Digo, pero si yo no hago nada por... En fin, yo pensé que los agudos, digamos, Sí. estaba perdiendo los agudos, y era toda la tesitura la que estaba bajando, y yo no lo sabía. En fin, tuve que dejar de cantar, y monté, puesto que yo había hecho ya tango, monté un grupo de tango lírico, y estuvimos, bueno, con éxito. Estuve en Rusia, en París, en Venecia, en muchos sitios. En Venecia, precisamente, pues hicimos un concierto allí, y al final acabamos muy tarde, estuvimos por ahí de fiesta, y llegando al hotel había un piano allí, y simplemente empecé a tocar las notas, la, 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 la. Digo, pero ¿esto qué es? Claro, como tenor nunca uno va a explorar... Claro. Y en fin, me di cuenta de que algo había pasado. Hice el cambio yo solo, tardé casi 2 años en hacerlo, y cuando ya sentí que... estudié con, él no lo sabe, con Cesare Siepi, porque escuché todos sus discos para intentar comprender cómo funcionaba esta nueva voz. Y bueno, me costó mucho entrar en el circuito de nuevo, porque no te conocía nadie como me conocían bajo, como tenor, claro. y entonces ni querían audicionarme. Tuve la suerte que un director argentino joven, Facundo Agudín, me escuchó, y debuté con la Petite Maison de Rossini, que es un papel de bajo importante,
y me escuchó, bueno, vino una persona del público al final, yo le he escuchado aquí cantar Almaviva, etcétera, Romeo y Juliet, dice, pero que canté con Alfredo Kraus, precisamente yo hacía el Tibal. Qué bien. Y me dijo, pero mire, yo soy médico, le estoy mirando, le duelen las articulaciones, le duele la cabeza, pues siéntese porque yo creo que usted tiene un tumor en el cerebro. Dice, es benigno, pero hay que operar. Pero hay que operar porque si no el corazón sigue creciendo. Y entonces, pues eso al final te lleva de todas maneras al otro mundo. Y así sucedió. Es una enfermedad que se llama acromegalia, que consiste en que nunca dejas de producir hormonas de crecimiento. A los hombres a los 18 años, 19 más o menos, paramos de producir hormonas y en mi caso, pues yo seguí. Y claro, las cuerdas vocales crecieron, la laringe, las manos, en fin, se deforma. Según sea de severa o no la enfermedad, pues te deformas realmente, físicamente. Lo que está claro es que se ha ganado uno de los mejores bajos que tenemos ahora mismo. Y ya por último, después de la taberna del puerto, ¿qué tiene más adelante previsto? Pues tengo en Suiza, voy a hacer el Nabucco, después vuelvo a la zarzuela con Pepita Jiménez. ¿Qué más? Me voy a Trieste a hacer una ópera de Kurt Weill, que es muy interesante. También iré es que hay varias cosas por ahí. Digas todas porque se nos van 5 o 6 horas, ¿no? Dando vueltas por ahí, sí. Dando vueltas y triunfando con esa maravillosa voz. De momento en la taberna del puerto, un auténtico placer. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotros.